Efesios 4, del 1 al 6, nuestro texto de base para la palabra de hoy y la continuidad de nuestro estudio. Sean todos muy bienvenidos. Les animo a tener una actitud de expectante a lo que Dios quiera hacer con nosotros por medio de su palabra, que sin duda es alimentarnos y de fortalecer por medio de este alimento nuestra fe, nuestra confianza en Él, en tiempos de preocupación, en tiempos de angustia, en tiempos que para algunos pueden ser muy complejos. Parece que ahora nos vamos a tener que saludar así. La mayoría de los cultos que en estos días he visto, los hermanos desde el domingo pasado, particularmente los pastores, están dando instrucciones y haciendo la siguiente observación. Hermanos, no es porque no los amemos, que no los vamos a despedir en la puerta, sino es porque debemos cuidarnos. Y hoy leí en la mañana una declaración de Martín Lutero en el año 1500, siglo XVI, en donde la peste negra estaba rondando y él decía: yo voy a orar al Dios poderoso para que Él pueda sanar a cada uno de aquellos que están en una complicada situación de salud. Pero también me esforzaré por cumplir cada una de las cosas que ayudan a cuidarlo. Y en ese sentido creo que es también pertinente que nosotros nos preocupemos de nuestros hermanos, y lo digo en virtud también de lo que señala la palabra el día de hoy, y que es nuestra base para el estudio de hoy. Quiero que leamos, por favor, porque hoy día, si el Señor nos permite, vamos a concluir los primeros 6 textos que hemos estado mucho tiempo ahí. Efesios 4, del 1 al 6, vamos a leer. Yo tengo que hoy día enseñar 4, 5 y 6, pero el contexto es muy importante y por eso los vamos a leer. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, siendo diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos permite, Señor, reflexionar en tu verdad y nos recuerda que tú estás con nosotros y en nosotros. Qué verdad tan grande, magnífica y sobre todo, Señor, de tanta esperanza y de tanta manifestación de amor para con nuestra vida. Permítenos a nosotros, los que estamos en este lugar, y a los que se añadirán en el transcurso de esta mañana, el poder tener un corazón dispuesto a que tú, oh Dios, como buen alfarero, sigas moldeándolo, y a que nuestra mente, Señor, esté abierta a tu verdad, procurando en ello desplazar, quitar y sacar cualquier engaño y mentira que aún podamos concebir en nuestro ser y que distorsiona la comprensión de tu verdad revelada, que necesitamos tanto, Señor, que tú la puedas encarnar en nuestra vida para vivir conforme a ella. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor.
que nuestros oídos estén abiertos, que tu verdad fluya, Señor, en nuestros corazones. Para con nuestros corazones, Señor. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Dios. Que abunde tu gracia, Señor, y en tu misericordia salva y santifica a los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como la mayoría de los que están acá ya estuvieron en la clase del día jueves, les voy a invitar a repetir el texto de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que era la tarea, ¿verdad?, para el día jueves. Y que yo entiendo que cada uno de nosotros queremos también aprender de ello. ¿Y por qué cito esta palabra? Porque mientras meditaba justamente la lección, es también consecuente, como toda la palabra, y está unida para justamente edificarnos. Entonces, ¿qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la Escritura completa lo primero que Dios quiere que nosotros, como hijos suyos, aprendamos. Si no lo sabemos, lo primero que Dios quiere es de que nosotros aprendamos lo que está en su palabra, y por lo tanto toda la Escritura es útil para enseñar. Ahora, si hay algo que en la palabra del Señor o en nuestra mente esté con ideas, no es la palabra del Señor, en nuestra mente esté con ideas completamente erradas, bueno, para que seamos redarguidos y para que seamos corregidos. ¿Por qué menciono esto? Porque una de las cosas que ya estamos y hemos hablado de manera frecuente, insistente, es de que desde el capítulo 4 en adelante Dios está procurando de que cada uno de los creyentes, de los miembros del cuerpo de Cristo, puedan comportarse y vivir, más que comportarse, vivir de una manera particular, de una manera distintiva, de una manera diferente. Estamos claros de que cuando nosotros estamos creciendo, les vamos enseñando a los niños, a nuestros hijos, cosas que ellos no saben, ¿verdad? Y pudiese darse la misma lógica en medio de la iglesia. Hombres y mujeres que nos conducíamos de cierta manera, que fuimos formados de cierta manera, ¿verdad? Nuestros padres, creyentes o no, con toda la sabiduría o no, con toda la verdad o no, nos fueron instruyendo, nos fueron enseñando diferentes cosas, y estas cosas a veces nosotros las arraigamos de tal manera que nos conducimos de una manera que hemos aprendido. Ahora, al ir a la palabra es donde debemos comprender si lo que hemos aprendido es correcto o no. ¿Quién se cuestiona? Amados, ¿quién se cuestiona realmente si lo que hemos aprendido está bien o está mal? Nosotros, por lo general, estamos acostumbrados a aceptarnos de cierta manera, y para que la fiesta siga en paz, nos toleramos con ciertas actitudes, con ciertas formas, y obviamente lo que debemos entender es que, siguiendo, voy a hacer el vínculo con la palabra que recitábamos, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Como nuevos creyentes, y este es el punto, el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia en Asia Menor, en donde les ha expuesto toda la obra que Dios ha hecho y ha realizado por medio de el Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, para que su iglesia pueda ahora tener la particular manera de reflejar de manera visible quiénes son.
¿Usted le ha tocado estar en una parte donde nunca ha estado? Con personas de diferente estrato social que el que uno ha acostumbrado. ¿Cómo se siente uno? Un poco incómodo, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que a mí me pusieron una cantidad de servicios cuando yo lo único que usaba era cuchara, cuchillo y tenedor. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? ¿Y todos los servicios para qué son? No, yo esto me lo como con la mano. Y bueno, ¿cierto? Uno tiende a buscar quién le puede enseñar. Pablo acaba a la iglesia del primer siglo en Éfeso de mostrarle toda la obra que Dios ha hecho en hombres y mujeres en una cierta región, pero ahora les ruega. No solamente está él tratando de comunicar una enseñanza, sino que les dice: hermanos, yo soy un prisionero a causa de Jesucristo, pero yo les quiero rogar. No es solamente un mandato, sino es un ruego, es un anhelo para que los hermanos allí que componen la iglesia del Señor Jesucristo puedan vivir, andar de una manera digna del llamamiento. Y esto es visible. Hay cosas que son necesarias, amados hermanos, y quienes están aquí presentes, entender de que yo no puedo solamente creer para mí mismo que soy cristiano sin necesariamente no reflejar a quienes están a mi alrededor que soy cristiano. Eso es lo que Pablo está insistiéndole a ellos. ¿Saben qué? Todo lo que ustedes conocen ahora debe ser visible, debe exponerse de cierta manera. Eso es una de las cosas. Segundo, él indica cuáles son las virtudes particulares que un creyente debe tener y debe manifestar, y no se va a esforzar más allá. Y quiero decirlo así, no se va a esforzar más allá por conseguir estas virtudes que el apóstol Pablo menciona, porque son dadas a los hijos de Dios. Y de verdad, son dadas a los hijos de Dios. Estoy haciendo una reflexión del texto en general. Para concluir después, ¿cuál es la causa del por qué nosotros nos vamos a conducir de esa manera? Leía y quiero decirles, parece que lo mencioné en la predicación, no me recuerdo cuándo lo mencioné, pero ¿quién es miembro del cuerpo de Cristo? La iglesia de Roma. Cuando digo la iglesia de Roma, me refiero a la iglesia católica apostólica romana. Desde el siglo IV en adelante, según la historia y hasta la Reforma, hacía pertenecer a la iglesia a todos aquellos que se habían bautizado. Es decir, yo fui bautizado el 8 de diciembre de 1974 en la parroquia El Divino Salvador de Nacimiento, ¿ya? Mis padrinos siendo Luis Feliu y mi madrina Mercedes, ¿cierto? Carrasco. Ellos eran mis padrinos, por si ustedes no lo saben, yo se los comunico. Por lo tanto, yo constataría como miembro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, solo por el hecho no de haberme convertido, sino porque yo fui bautizado. ¿Le suena esto más o menos? ¿Le suena esto algo parecido a algo? El pastor Dionisio, no siendo de la iglesia de nacimiento, dice que él a veces se encontraba con personas en la calle y le decían: hola pastor, gusto de saludarlo. ¿Sabe quién? Yo soy de la iglesia bautista. Y el pastor lo miraba, medio admirado, decía: bueno, yo nunca lo he visto en nuestro culto, en nuestras reuniones, pero bueno, si usted dice que es de allá. ¿Por qué hago esta observación? Porque hay personas tradicionalmente
que creen pertenecer a la iglesia del Señor porque siguen pensando de la manera que antigua y tradicionalmente se creía que uno era parte de una iglesia. Yo me bauticé en tal parte y por lo tanto soy. Bueno, les relaté que mi bautismo el 8 de diciembre, pero yo después me bauticé en las aguas del río Taboleo, o ¿cómo se llama? Sí, el Taboleo, en el Maitén, ¿verdad? Siendo el pastor Mario López Mancilla, y quien le ayudó fue don Jorge Enrique Contreras Erices. Ahora cualquiera de ustedes me puede decir y relatar el día en el cual se bautizaron. Y la pregunta que yo les hago, ¿eso nos constituye miembros del cuerpo de Cristo? ¿Por qué hago esta reflexión a propósito de lo que estamos estudiando? Porque quiero leer lo que nuestro hermano Francisco La Cueva en su estudio se llama Curso de Formación Teológica, hace la observación respecto a de que lo que constituye en iglesia a un grupo de creyentes, porque esto se lo está pidiendo a creyentes, pues hermano. Lo que nosotros vamos a leer, se lo pide a creyentes, no solo a personas que asisten a una iglesia, no solo a personas que asisten a una comunidad, se lo pide a creyentes. Anden como es digno de la vocación con la cual ustedes fueron llamados, vivan de una manera como creyentes. Y ahí uno dice, bueno, ¿y a quién se lo está pidiendo? Bueno, a creyentes. Y estos creyentes dice, y lo voy a leer para no errar en la exposición, dice: lo que constituye en iglesia a un grupo de creyentes es su unión en la fe de un mismo Jesucristo, muerto y resucitado, por cuya gracia son salvos como efecto del amor selectivo del Padre y por cuyo espíritu son inhabitados, es decir, habitados, capacitados y movidos a recibir conjuntamente el mensaje revelado, a ponerlo por obra en sus vidas, a ejercitar sus dones comunitariamente, a rendir culto al Señor y a encenderse en afán misionero. Lo que nos constituye primeramente en creyentes es una fe en el Señor Jesucristo. La única manera que nosotros tenemos para poder entrar en el cuerpo de Cristo es a través de la puerta. Y Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare saldrá y hallará pastos. No hay otra forma. Amado hermano, usted puede tener mucha relación con algunas personas, pero el único elemento o la causa que nos hace parte del cuerpo de Cristo es que nosotros hayamos creído en Él como nuestro suficiente Salvador, a causa que reconocimos nuestros pecados. Esto, aunque nosotros no nos hayamos dado cuenta, hace que el Espíritu Santo venga y nos inserte en el cuerpo de Cristo. Hace de que el creyente pueda tener dones y se le puedan dar algunas cosas que no las obtendríamos si no naciéramos de nuevo, no de hombre ni por hombre, sino por la voluntad de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, ¿verdad? Más a los que creyeron, a los que le recibieron, fueron hechos hijos de Dios. Y estos hijos de Dios somos cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. A estos el apóstol Pablo les escribe: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y sabe, relata algunas cosas que nosotros a veces nos admiramos que se le pidan a la iglesia, pero amado hermano, es visible y es claro que esto solo lo puede tener hombres y mujeres regenerados, nacidos de nuevo. Con toda humildad y mansedumbre. Nuestro hermano Marcial nos exhortaba, ¿verdad?, hablando de lo que es la humildad. ¿Qué es lo que es la humildad?
Tomaron nota ustedes la semana pasada, parece, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la humildad? ¿Qué es lo que es la humildad? ¿Mm? ¿Cierto? Considerar a los demás como superiores a nosotros. Y mírese a su alrededor, o no, no mire, piense. Yo considero a los demás como superiores, los considero. Bueno, si yo ahí tengo algún problema, debo examinarlo, pero mire lo que dice la palabra. Y esta es una definición en una exposición del doctor Francisco Lacueva en lo que es humildad. Es la conciencia, mire lo que es la humildad, es la conciencia, yo estar consciente de mi propia insuficiencia, de mi pequeñez. Yo debo estar consciente de mi pequeñez, de mis limitaciones, de mi insuficiencia, yo como creyente. Eso es ser humilde. Usted sabe que nosotros no somos buenos para todos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hay hermanos que son excelentes carpinteros, hay personas que son excelentes siervos, hay personas que son muy buenos líderes, hay personas que son muy amorosos. Cada uno de nosotros tenemos situaciones, pero a veces también somos muy mañosos, ¿no? ¿Verdad? Y eso no nos distingue. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque esto a veces nos hace pensar y estar consciente en nuestras limitaciones. Y en medio del cuerpo de Cristo, cuán necesario es considerar nuestras limitaciones, ¿verdad? Porque si yo no considero mis limitaciones, primero, no voy a depender de Dios, y segundo, no voy a depender de la obra que Él quiere hacer por medio de mis hermanos. Si yo, amado hermano, no soy humilde, si yo no reconozco mis limitaciones, mi pequeñez, mi insuficiencia, yo no voy a procurar, y entiéndalo bien esto, no voy a procurar sentarme para que otro enseñe. Nuestra humildad debe ser manifestada. Bueno, y avanzo. Humildad, mansedumbre, ¿cierto? El que yo pueda ser allí claramente expuesto a que me pueda enojar y yo allí soporto, aguanto, ¿verdad? Longánimamente, con un ánimo grande. Como dice aquí, después con paciencia, soportándonos, aguantándonos con paciencia, ayudándonos con paciencia, amado hermano. Y eso nos cuesta, ¿no? La paciencia para con nuestros hermanos es ser longánimes, es decir, tener un largo ánimo, un ancho corazón. Eso es lo que habla de paciencia y eso se tiene para con los hermanos. ¿Y cuál es la causa? Bueno, ¿y esto quién lo tiene, amado hermano? ¿Quién tiene humildad? ¿Quién tiene mansedumbre? ¿Quién tiene paciencia? ¿Y quién tiene amor? Como aquí tal cual mencionaba un hermano en su exposición. La humildad, la mansedumbre y la paciencia parece que fueran tres rosas que las une el amor, ¿ya? Y esto está aquí y debe estar presente en cada creyente, ¿o no? ¿Verdad que sí? Debe ser distinguible, porque nacimos de nuevo. Hay un texto que en una oportunidad, son textos que nosotros nos tenemos que aprender de memoria. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Y lo repetimos y lo recitamos, pero lo que aquí particularmente nos está describiendo que el fruto del Espíritu, si nosotros hemos nacido de nuevo y el Espíritu está en nosotros, se va a manifestar amor, se va a manifestar gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. ¿O no? Sí, pues. Uno espera, no, si ya me va a salir el fruto, hermano. ¿Cuándo? No, si ya va a salir, si yo nací de nuevo, el fruto va a salir en algún momento. No se olvide que cuando se planta el árbol, después se demora mucho en dar fruto. Bueno, como creyentes nosotros, hay cosas que, verdad, van a quizá demorarse en tener un crecimiento mayor, más rápido, pero hay cosas que sí, se van a expresar rápidamente. ¿Por qué es necesario que un nuevo creyente que tiene estas capacidades pueda obviamente manifestarlas, hacerlas evidentes?
porque lo dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, diligentes en guardar, amado hermano, la unidad. ¿Nosotros estamos unidos? Voy a volver a preguntar. ¿Nosotros estamos unidos? ¿Y por qué hago esta pregunta? Pero los hermanos se sentaron en la banca de allá. Parece que no estamos unidos. No, es que los ancianos por un lado, los jóvenes para el otro, y hay grupos. Parece que no estamos unidos. Bueno, yo quiero mencionar y declarar lo que la palabra del Señor dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es decir, el apóstol Pablo no está diciendo de que nosotros debemos unirnos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo de que la obra que Dios ha hecho por medio de la fe en el Señor Jesucristo, en donde hombres y mujeres hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, permite que seamos incorporados. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Seamos bautizados en un mismo cuerpo. Y aquí es donde uno dice, ¿qué? Sí, amados hermanos, la unidad la provoca Dios por medio de el incorporarnos, por medio de su Espíritu. Cuando nosotros hemos creído en Dios, en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos incorpora en su cuerpo. Y es ahí en donde uno se empieza a encontrar con ciertas características del cuerpo de Cristo, que tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Eso lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Estoy leyendo Efesios capítulo 1, versículo 22, hablando de Jesucristo. Pero nos encontramos con una cantidad de hombres y mujeres que estamos allí diversos, diferentes. De verdad que somos diferentes, ¿no? ¿Cierto que somos diferentes? Completamente. Pero hay algo, amado hermano, que vino a generar nuestra introducción en el cuerpo de Cristo. Fue nuestra fe en el Señor. Cuando el apóstol Pablo está diciendo de que solícitos en guardar, Pablo está diciendo que nos anima a nosotros los creyentes a ser diligentes en cuidar la unidad del Espíritu. Usted y yo no la vamos a producir, la unidad ya está hecha. ¿A usted le ha pasado con algunas personas, en algunos grupos, en donde se ha sentido tan bien? A mí me pasa cada vez que voy a alguna conferencia y me junto con alguno, oye, pero uno parece que ama a estos hermanos. Parece, no, es que los ama. ¿Y por qué? Yo todavía recuerdo a un hermano medio gordito, en la última conferencia que fuimos con mi esposa, que estaba delante de nosotros y él tenía su Biblia toda con apuntes, con marcas y todo, y yo voy y lo toco y le digo, le compro su Biblia. Entonces me dice, y me mira para atrás así asombrado, ¿quién es este pelado? Diría, ¿no? Bueno, y él me sonríe y me dice, no, no la vendo. ¿Cuánto cobra por ella? Se lo pago. Y él me decía, no, ahora, yo no se la quería comprar, pero lo que quería era poder generar un vínculo en virtud de que cada uno de aquellos que amamos la palabra del Señor vamos a tener notas como yo tengo. No se imaginan cómo tengo Efesios. En mi primera Biblia que me regaló mi papá, el libro de Efesios era el más negro. No porque no me lavara las manos, sino porque iba a los campamentos, iba a cualquier parte y las hojas, ¿verdad?, eran las más usadas.
Pero hablo del relacionamiento. ¿Y por qué hago esta observación? Porque el relacionamiento con otros hermanos es increíble. Realmente es increíble. Se genera un vínculo. ¿Y este vínculo por qué es? Porque nosotros hemos sido insertados, hemos sido injertados, dice incluso el libro de Romanos, como gentiles en el olivo verde, y hemos sido injertados como ramas en el solo olivo, cada uno de nosotros, formando parte de este cuerpo en donde hemos de guardar, hemos de preocuparnos de ella. No sé si a ustedes alguna vez le encargaron cuidar los minutos de un queque en el horno. ¿Le ha pasado, no? O un asado o alguna cosita. Pero yo recuerdo, siendo pequeño, por A, B, C o D, la mamá me dijo, hijo, hay que ver el horno. O mi gorda también me ha dicho en algún momento, oye, preocúpate del horno. ¿Y qué? El horno, uno, ¿y qué pasó? Se pasó, ¿o no? Si nosotros, amados hermanos, permítanme hacer a propósito de esto, si nosotros nos hubiésemos preocupado en la manera de que quien nos encomendó, el que no se nos pasaran los minutos de aquello que se estaba cocinando en el horno, yo le aseguro que usted y yo hubiéramos estado así, frente a la puerta del horno, o buscando un pisito para sentarnos, al frente de la puerta del horno, y con el reloj en la mano. Eso muestra diligencia, eso muestra preocupación, eso muestra que realmente yo estoy guardando, estoy cuidando. Usted sabe cómo se cuida en la cárcel, ¿verdad? Hay personas que están vigilando, que están guardando el que no se produzca algo que puede generar consecuencias que nosotros no queremos. El apóstol Pablo, cuando indica acá de que seamos diligentes, que nos preocupemos de una manera mayor a la que generalmente nos ocupemos en guardar, y oiga bien hermano, en guardar, en cuidar la unidad del Espíritu en la cual hemos sido incorporados cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor. ¿Y por qué hacía esta observación? Amado hermano, porque un creyente con otro creyente tiene también la misma preocupación. ¿Se imagina? ¿Se acuerdan de ese comercial antiguo? Y aquí voy a hacer memoria para los antiguos. Los Levi's tienen en su etiqueta, ¿recuerdan los Levi's o no? Los blue jeans Levi's. Los blue jeans Levi's en su etiqueta tienen a 2 caballos tirando uno para un lado y al otro para el otro. ¿Y qué es lo que mostraba esa imagen? La resistencia de ese jeans, de la tela, de ese producto. Eso es antiguo, ¿eh? Así se hacían las pruebas antes, no con máquinas hidráulicas, ¿no? Bueno, ¿por qué hago esta observación? Porque un creyente con otro creyente no va a estar como esos caballos tirando para un lado y para otro. Lo que va a procurar respecto a la unidad es poder guardarla y considerando las virtudes que anteriormente se mencionaban. ¿Cuál era la primera virtud que se menciona para guardar la unidad de la fe? Humildad. ¿Se imagina si un hermano empieza a tirar para allá? Ya, yo tiro para acá. Ahora alguien dirá, sí, es verdad, yo quizá voy a tirar para acá, pero con un hermano podremos estar completa y absolutamente en polos opuestos. No, hermano. Por eso, algo que en medio del estudio de los fundamentos de la fe, como liderazgo lo que queremos es hacernos pensar si nosotros realmente hemos nacido de nuevo y creemos lo mismo. Porque es posible que cuando se levanten contiendas, disensiones, sea porque no estamos siendo instruidos en la verdad y a veces lo único que queremos hacer prevalecer es nuestra idea, es nuestra propia mentalidad y no necesariamente lo que Dios dice. Cuán buena es la humildad, amados hermanos. Cuán bueno es.
Si nosotros vamos a guardar la unidad del Espíritu, es porque, y aquí me voy a la causal y a los últimos 25 minutos que nos quedan, la unidad, amados hermanos, es algo que está presente y algo que Dios mismo solicitó, Jesucristo solicitó al Padre para que cada uno de nosotros pudiésemos conformar el ser uno. Juan capítulo 17, versículo 20 al 21. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, la unidad, amados hermanos, es algo que se manifiesta visiblemente. Así como la separación se manifiesta de manera visible, la unidad también se hace visible. Estudiando un poco respecto a la unidad, leía una maravillosa imagen que relataba un hermano norteamericano. Ustedes han visto estas películas norteamericanas en donde se muestran los cultivos de Estados Unidos en grandes campos y campos. Bueno, él decía que a veces las denominaciones lo que hacen, hablando de las denominaciones, él dice como en los campos en Estados Unidos tienen cercas cuando están los cultivos y uno cuando inicialmente está creciendo aquel cultivo ve las cercas claramente marcadas. Pero una vez que ha crecido y casi antes del tiempo de la cosecha, se hacen completamente invisibles los cercos y las separaciones. Y sube los cultivos y uno puede ver un campo completa y absolutamente homogéneo en donde no hay separaciones. Bueno, este hermano lo que mencionaba era de que es muy probable de que así siempre deba manifestarse. Y esto en razón de que a veces nosotros somos muy selectivos. No me junto con este, no me junto con este, no me junto con este, no me junto con este. No, nosotros somos bautistas y bautistas y bautistas y nada más que bautistas y solo bautistas. Nosotros tenemos la bendición hoy día de tener lazos con la iglesia bíblica de nacimiento y en donde ayer mis hijas y Darío también estuvieron allá. Hoy día tenemos a nuestro hermano Lino en medio de nosotros. Hay hermanos que de otras comunidades de fe han estado incorporándose y estando con nosotros. Y nosotros también debemos de tener la apertura para bendecir a nuestros hermanos. Todo aquel que ha nacido de nuevo es mi hermano. Oiga bien, todo aquel que ha nacido de nuevo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y es una nueva criatura, es mi hermano. Pueden haber diferencias, amados hermanos, en algunas situaciones, pero en lo fundamental estoy seguro que creemos lo mismo. Y debemos procurar permanentemente el generar vínculos en donde podamos ser de bendición los unos con los otros. ¿Por qué? Porque la causa o base para guardar la unidad del Espíritu es que al ser salvos por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, participamos de ser, y vamos a los últimos 3 versículos que son los que nos corresponden hoy. Si nosotros, amados hermanos, hemos nacido de nuevo, vamos a tener la comprensión de que debemos de guardar la unidad del Espíritu por una causa, que tiene 7 aspectos fundamentales. ¿Y cuáles son estos? Y los leemos. Nosotros de repente pasamos rapidito esta parte de la Escritura. Pero esta es la causa por la cual nosotros debemos guardar la unidad de la fe. Un cuerpo. Hay un solo cuerpo.
Yo no sé cuál es la imagen que usted tiene del final de los tiempos. No sé si cree en el rapto antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación. Hay algunos que incluso no creen en el rapto de la iglesia. Ya llegaremos en algún momento a estudiarlo, ¿verdad? Pero saltémonos esta parte, lo que todos sabemos de que vamos a llegar a la presencia del Señor. ¿Y usted cree que se va a juntar con algún hermano pentecostal o no? ¿Cree o no? ¿Y por qué se nos vamos a juntar allá y aquí no? Estoy poniendo solamente un detalle, ¿eh? No, es que parece que no creemos lo mismo. Bueno, yo no puedo entonces empezar a contribuir el ser un puente de bendición para los hermanos. Esto es relevante pensarlo, hermanos. Si Dios nos ha salvado y ha constituido a cada uno de nosotros en un cuerpo, no varios cuerpos, un cuerpo, y a este cuerpo se entra por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es un cuerpo el que Él ha constituido, donde Él es la cabeza. Y luego lo menciona, un cuerpo y un espíritu. No hay varios espíritus, es un espíritu y es el espíritu de Cristo. Un cuerpo el cual conforman gentiles y judíos. Lo acabamos de estudiar en Efesios 3, el misterio revelado. Ahora no hay dos pueblos, no hay varios, es un solo pueblo, es un cuerpo. Un espíritu, el cual está en cada creyente y le introduce en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo está en nosotros, amados hermanos, en cada creyente. Lo voy a repetir y siempre lo voy a mencionar. No en los que asisten a una iglesia, está en cada creyente nacido de nuevo. No es aquella mala e incorrecta interpretación en donde el Espíritu viene después de un bautismo en el Espíritu a venir en el creyente. Una vez que nosotros hemos sido regenerados, el Espíritu Santo viene y nos sella, nos pone una marca de propiedad que, como declara la palabra del Señor, en Él, estoy en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído, al oír la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y al creer en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, el Espíritu Santo viene inmediatamente en el momento de la conversión a generar la marca de posesión y lo da como una garantía a cada creyente de que se va a manifestar hasta la redención final, hasta la glorificación del creyente, como una marca de que uno es propiedad de Dios. Es porque hay un espíritu, no varios. ¿Cuán importante es esto, amado hermano? Y estudiar la palabra del Señor, porque hoy día vemos tanta cosa que está alejada de la verdad de las Escrituras. Yo publiqué en Facebook un video a propósito de un apóstol, falso apóstol por lo demás, y puse un comentario: tengan paciencia 5 minutos o no tengan paciencia, lleguen al minuto 5 y lo saltan. Y después viene una explicación del pastor John Piper, en donde él justamente habla de todo lo que hoy día el Señor quiere generar y ha generado por las edades con cada una de las situaciones que se han dado, de guerras, de pestes, de hambrunas y hoy día del coronavirus. Pero hay muchas personas que lo único que quieren declarar y mencionar como una verdad que no es así: ninguna plaga tocará a tu morada. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos resfriado? Entonces algunos piensan que declarando ninguna, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra y a ti no vendrá mortandad. Por favor, hermanos. Esos son textos mal utilizados. Si el Señor en su gracia quiere que seamos afectados de alguna enfermedad y por medio de esa enfermedad nos va a llevar, a Él sea la gloria. ¿Sabe por qué? Le quiero mencionar el por qué.
Porque nosotros desde el momento que Adán y Eva pecó, y John Piper lo explica ahí, si quiere lo ve después, John Piper lo explica ahí, del momento que Adán y Eva pecaron, vino a nosotros la corrupción en la carne y vamos a morir. Sí o sí. Está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto, el juicio. A nadie, amado hermano, a nadie, Dios le prometió el hecho de que nosotros íbamos a ser inmortales en este cuerpo. Hombres de acero, mujeres de acero. Que venga todo. Total, el texto dice en Marcos que si bebiere cosa mortífera no me hará daño. No, texto fuera de contexto. Por favor, a pesar, nosotros en la medida que tenemos la verdad, amados hermanos, no es para agrandarnos y mirar a nuestros hermanos y decir, pobrecitos de ellos. Al contrario, es para orar por ellos, es para procurar guiarlos a la verdad, a enseñarles las Escrituras y abrir la palabra del Señor de tal manera que conozcan la verdad, porque cuando nosotros como creyentes vivimos la unidad, ¿sabe lo que vamos a procurar? La verdad y el amor. Y vamos a procurar que usted y yo conozca la verdad, conozcamos la verdad. Y por otro lado, en amor, ¿o no? El amor sin verdad es vacío, hermano. Así que hay que tener cuidado de andarnos engañando. Nosotros tenemos que tener verdad. Después dice una esperanza. Mire, versículo 4, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 4. Es decir, nosotros guardamos la unidad porque como creyentes somos un cuerpo, tenemos un espíritu y somos llamados, amados hermanos, a una esperanza de nuestra vocación, de nuestro llamamiento. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere al proceso de nuestra santificación en el peregrinaje. ¿Usted sabe lo que es la santificación? Bueno, hemos hablado muchas veces de eso, pero quizás someramente, pero la santificación es el proceso que se inicia cuando nosotros creemos y que termina cuando el Señor nos llame a su presencia, es decir, dura toda nuestra vida de creyente y lo que manifiesta es de que estamos creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, antes era más chiquitito, ahora soy más grande. Y esta estatura de la plenitud de Cristo es de decir, yo amo más al Señor, yo me niego más a mí mismo, yo amo a mis hermanos, sirvo, oro, soy más obediente que antes. ¿O no? ¿A cuántos papás les gusta esto? Que los hijos vayan creciendo en obediencia. ¿Usted cree que a nuestro papá no le gusta que nosotros vayamos creciendo en obediencia? Nuestra obediencia es completa en Cristo, pero no es perfecta por nosotros. Nosotros somos desobedientes, ¿o no? Y bastante desobedientes a veces. Quiero mencionar a propósito de esto que hay un librito que lo bajé. Lo recomienda no lo voy a decir al final. Recuérdenme, por favor. Que algunos lo van a empezar a buscar al tiro. Por lo tanto, si somos un cuerpo, un espíritu, y también fuimos llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, de nuestra vocación, Pablo le escribe a los hermanos, también les menciona que hay un Señor. Jesucristo, amados hermanos, se ha constituido en nuestro Señor. A muchas personas, y quiero hablar del título de Señor como lo que realmente es, en este contexto que el apóstol Pablo está predicando y anunciando el Evangelio, el Señor se le llamaba al emperador, era una máxima autoridad. Y el apóstol Pablo está hablando de un Señor, está hablando de la máxima autoridad, de Cristo. No está hablando de otra persona, está hablando de Cristo. Y la figura que tenían en ese entonces era de que el Kyrios mandaba, el Señor mandaba, y todos los demás se sujetaban a lo que Él
Señor decía. No olvide que es verdad que nuestro Señor se humilló hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, ¿qué cosa? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el Kyrios. Para la mayoría o para algunos creyentes que les gusta ser salvos nomás, y yo soy salvo, siempre salvo y hago lo que quiero señalar de que la salvación, de reconocer a Jesucristo como Salvador, implica al mismo tiempo de que yo a mi Salvador lo considero como mi Señor. Hemos pasado estos días por Deuteronomio, ¿verdad? La semana pasada, y en los capítulos menciona cuando un siervo cumplió su etapa de servicio a su Señor y ahora él no se quiere ir porque le ama tanto, y al amarle él dice: yo me quiero quedar contigo. Y aquel que se quería quedar con su Señor, ¿qué debía hacer? ¿Se recuerdan ustedes o no? Ir a la puerta y horadar la oreja y dejar una señal en donde se iba a generar la pertenencia de este siervo a ese Señor per secula seculorum, es decir, por siempre. Relevante es si usted y yo, amado hermano, ha reconocido a Jesucristo como Salvador, es también necesario reconocerle como Señor. Es muy importante. Después, recuérdenme del librito. Es complementario a la palabra, no es que ahí esté la verdad, por favor, ¿ya? Pero lo quiero mencionar. Después menciona una fe. Una fe. ¿A qué se refiere una fe? ¿A una fe se refiere a que nosotros creamos en el mismo Señor? ¿O se refiere al cuerpo de doctrinas fundamentales que debemos creer? Bueno, el texto más adelante nos menciona en Efesios capítulo 4, a fin de perfeccionar a los santos, versículo 12, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la... Y por lo tanto está hablando del cuerpo de doctrinas que cada uno de los creyentes en el Señor debemos conocer y comprender. ¿Sabe qué? Algunos dicen: no, yo creo en el Señor y punto. Yo soy, llevan 50 años en la iglesia, pero dicen: yo soy como aquel ladrón que murió al lado del Señor Jesucristo. Yo creí en Él y ahora estoy en el paraíso. Le quiero decir que eso es una cuestión completamente irreal. Es irresponsable. Es algo que no se puede tolerar en medio de la iglesia. Muchas de las situaciones adversas que a veces vivimos es por nuestro poco esfuerzo de ir a las Escrituras y de indagar respecto a la verdad. Amado hermano, ¿usted sabe cuántos problemas y cuántas divisiones la Iglesia Bautista se hubiese ahorrado si nosotros hubiésemos procurado permanentemente llevar a la iglesia a no planes externos, sino a lo que dice la Escritura, a la unidad de la fe? Usted no se imagina. Yo le aseguro que estaría lleno aquí. Yo se lo aseguro, ¿eh? Porque la mayoría de las divisiones que algunos han promovido son a causa de diferencias doctrinales. Y la pregunta es que uno hace ahora: ¿y qué doctrinas? Y hermano, yo hoy día hago la pregunta: ¿y cuáles son las doctrinas? ¿Usted me pudiera decir cuáles son las doctrinas? A los hermanos más adultos, más ancianos que hay aquí, yo les preguntaría: ¿por qué se han ido tantos grupos de acá? Y algunos le van a echar la culpa a uno. Pero hermanos, no se han ido uno. Se han ido varios. Yo recuerdo, no con
con gloria, sino con tristeza ese momento en el cual nos fuimos casi 80 y tantas personas. La mayoría el liderazgo. La mayoría el liderazgo. Y no olvido, y mi esposa me hacía recordar en una oportunidad cuando un hermano de la congregación llamó para nuestra casa para decirle cuándo vuelven. Todos estos problemas, amados hermanos, se eliminarían, se controlarían si usted y yo somos de aquellos que permanentemente estamos buscando y guardando la unidad de la fe, la unidad del Espíritu y a la verdad también entendiendo cuál es la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Yo vuelvo a decir, ¿por qué se fue el grupo Rey de Reyes? Le pregunto a ustedes que están aquí, que nunca se han ido, ¿por qué se fueron? Entonces alguien puede decir, no, es que querían ser líderes. No, hermano, Dios nos libre de... No. ¿Y sabe qué? Las diferencias son por una mala comprensión de las Escrituras y en donde nosotros debemos de entender que debemos de preocuparnos un poco más. Usted y yo, hermano, tenemos una responsabilidad. Aquí no se trata de palmear, no se trata de tres gloria a Dios, no se trata de eso, se trata de la verdad, no de formas, se trata de la verdad. Yo estoy seguro que pueden haber algunas verdades que usted cree como tales, que yo también las creo como tales, pero tenemos la oportunidad de convivir sin inconvenientes porque sabemos la fe común que tenemos y cómo debemos ir progresando en nuestra comunión guardando la unidad de la fe. Alguien en una oportunidad le menciono lo siguiente. Nosotros teníamos la oportunidad, cuando participábamos de la cena del Señor, de tomar una copa y de comer un pan. Y alguien en una oportunidad me dijo, ¿cómo puedes hoy día estar participando en donde hay varios vasitos? Si es una copa. Alguien me dijo así. ¿Y cuál es el problema? ¿La forma? Ahora que a mí me gustaba más la copa, pero a algunos no les gusta la copa porque tienen que irla secando, porque aquí tomó mi hermano y cómo voy a tomar yo ahí, guácala y ya. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Si todavía nos falta, pues hermano, si a nosotros nos falta todavía aprender ciertas cosas. ¿Ah? Que me voy a tomar el coronavirus y toda la cuestión. Pero esa forma, en definitiva, limita a que yo considere a aquellos que toman en una copa y con un pan más espirituales que nosotros. ¿Se dan cuenta que las formas a veces son las que simplemente nos hacen una división? Ahora, hay cosas mucho más fundamentales, como tergiversar verdades, que nosotros debemos comprender lo importante de la unidad de la fe. Un bautismo. Y aquí podremos discutir. Ustedes saben que en algunos sectores, incluso de la iglesia bautista, a algunos hermanos que tienen un liderazgo múltiple se les denomina presbiterianos porque los presbiterianos tienen un presbiterio. Bueno, pero ustedes saben que los presbiterianos bautizan a los niños. ¿Y saben por qué los bautizan? Porque tienen una doctrina del pacto, en donde los papás entran en el mismo pacto. Por ellos ser niños y pertenecer a esa familia entran en el pacto y por lo tanto se pueden bautizar. Yo tengo uno de mis profesores de Biblia y de teología que amo y que está en la presencia del Señor, ya R.C. Sproul, que era presbiteriano y se juntaba con un bautista y cuando hablaban del bautismo se decía, bueno, pero ellos se juntaban y hacían conferencias igual y no había inconvenientes. Pero la palabra acá no habla de un bautismo por inmersión, aspersión, cuando uno es niño, cuando no, sino que habla justamente del bautismo del Espíritu, cuando nosotros somos injertados en el cuerpo de Cristo. Aunque hay algunos comentaristas que también hacen referencia a que este bautismo es el bautismo de nuestra fe, ya que precede la fe anteriormente, ellos lo interpretan como que es la fe en el Señor Jesucristo y el bautismo es
consecuencia de nuestra fe en obediencia al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, de bautizarnos. A propósito, ¿el bautismo es el que incorpora al miembro en la iglesia o no? ¿No? ¿Seguro? ¿El bautismo por inmersión es el que incorpora al creyente en la iglesia o no? Sí, no, miren, me gusta esto, me gusta esto. Ya, agárrense el moño. Estamos hablando de la unidad de la fe, de la doctrina, ¿se dan cuenta? Lo que tenemos que entender es que si usted se da cuenta, ¿quién pasa a ser miembro de la iglesia? El liderazgo el día viernes, cuando nos juntamos acá, después el pastor nos dijo, ¿y quiénes pasan a ser parte de la iglesia? El día jueves, en el estudio, se preguntó, ¿usted es miembro de la iglesia bautista de nacimiento? Y alguien puso, no, aún. No, coma, aún. Con tilde ahí. Otros pusieron, no. Interesante. Interesante. Y eso llevó, y quiero que lo sepan, a nosotros como liderazgo, tener la posibilidad de decir, ¿quiénes son miembros de la congregación? Ustedes saben que nosotros hasta el momento somos a puertas abiertas, ¿o no? ¿A quién le hemos sacado la lengua? Al contrario, nos tiran fleuta, nos han tratado súper bien, nos hemos sentido súper bien, nos dan desayuno, nos dan y de todo. Pero ¿quién es parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué punto, no? Los que han creído en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo se evidencia que uno ha creído en el Señor Jesucristo? Bueno, ¿entiende? Aquí no puede decir, no, hermano, si yo creo en el Señor Jesucristo, yo soy hermano de usted y viene una vez al año. ¿Ah? O hace lo que quiere. ¿Verdad que no? Hay cosas muy importantes que nosotros debemos comprender. Y perdón que lo tomé aquí en el bautismo, pero termino con un Dios. Y dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando hablamos de este Padre, el Padre está sobre todos porque es Dios, creador de todas las cosas. Es por todos por medio de Jesucristo, puesto de que por medio de Jesucristo, siendo Jesucristo nuestro mediador delante del Padre, está por todos y en todos la obra del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Esto, todo lo que acabo de mencionar, leo nuevamente, un cuerpo, un espíritu, una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, es la razón por la cual cada uno de los creyentes tiende a vivir guardando la unidad del Espíritu. Quien no participe de esto va a andar puro contendiendo. Y ahora yo entiendo por qué antes las sesiones en las iglesias bautistas eran batallas campales. ¿Y sabe por qué? Porque se permitía que cualquiera fuera parte del cuerpo de Cristo y no por los requisitos bíblicos. Entonces habían personas que nunca venían a los cultos, pero venían a las sesiones. Y se armaba la cuestión. ¿O no? ¿Se acuerdan o no? Los que están recién llegando, les estoy hablando en chino, ¿eh? Pero les quiero decir que antes, ay Dios mío, era porque fallábamos realmente en poder guardar lo que la palabra del Señor menciona. Ah, pero si yo pago mis diezmos, yo soy esto, yo soy esto otro, yo tengo voz y voto. No, hermano. Un creyente se va a caracterizar particularmente por ciertos aspectos. Y quiero culminar con el libro que lo recomienda uno también de mis profesores, Francisco La Cueva, que también está en la presencia del Señor. Hablo de puros ancianos que están en la presencia del Señor. Bueno, que tienen libros, por eso digo que es uno de mis profesores y tienen audio. Y él recomienda un libro que se llama Los rasgos distintivos del verdadero cristiano. Los rasgos distintivos del verdadero cristiano, de Gardiner Spring. No sé si lo trae hoy día, pero es muy importante.
considerar que para nosotros guardar la unidad de la fe, amados hermanos, ¿a quién se le va a pedir que guardemos la unidad del Espíritu? ¿A los que no son o a los que son creyentes? Y ahí es donde nos vamos a anotar, pues, hermano. Quiero leer solamente la conclusión. Si no hemos sido enseñados en la manera en que hemos de vivir como creyentes, debemos considerar que Dios quiere una manifestación de las virtudes que Él ha comunicado. Es decir, no quiere que simplemente nosotros digamos somos cristianos, sino que se note que somos cristianos. ¿Amén? Poco amén, pero no importa. Y que son necesarias para evidenciar en nuestras relaciones con aquellos que al igual que hemos creído en el Señor Jesucristo, como Salvador y Señor, se esfuerzan por guardar la unidad del Espíritu. Pregunta, ¿tengo la misma base doctrinal? ¿Creemos lo mismo? Estamos esforzándonos por esto, ¿verdad? La primera pregunta me la salté, perdón. ¿Soy parte del cuerpo de Cristo? ¿Tengo una misma base doctrinal? ¿En qué creo? Estas son muchas veces las causas de divisiones en medio de las iglesias. Y por eso es importante de que cada uno de nosotros nos esforcemos por alcanzar el evitar estas cosas en nuestra vida. Al contrario, debemos de ser conscientes de que soy parte del cuerpo de Cristo, que me esfuerzo por entender la verdad. Por eso los estoy motivando también a venir los días jueves, que estamos contentos con todos los que están viniendo los jueves, haciendo las tareas, espero, ¿verdad? Y clamo al final diciendo, Dios nos ayude para disfrutar de cada don que nos ha provisto para alcanzar y cumplir su voluntad, y en el caso de no estar guardando la unidad, arrepentirnos para vivir conforme al llamado o mandato de Dios que hace para con su cuerpo. Nosotros, amados hermanos, la obra de Cristo es muy alta para que nosotros la desaprovechemos en este tiempo, no viviendo, guardando la unidad. Termino diciendo, ayúdanos, Señor. Amén. Pasen a tomar desayuno, porque hay un rico desayuno. ¿Han sentido el olor? Nuestros hermanos hondureños tienen preparado el desayuno hoy día y quedan 22 minutos para disfrutar de ese desayuno. Así que, por favor,